Imagina esto. Estás haciendo fila en un mercado medieval, pero en lugar de comprar pan o tela, estás adquiriendo algo mucho más valioso, la salvación eterna de tu alma. Bienvenido al extraño mundo de las indulgencias medievales, donde la Iglesia Católica literalmente puso precio al perdón y convirtió la salvación en el modelo de negocio más rentable del mundo. Estoy hablando de un sistema tan corrupto, tan audaz, que haría sonrojar a los telepredicadores modernos. Vamos a sumergirnos en cómo la Iglesia transformó la misericordia espiritual en dinero contante y sonante, creando lo que quizás sea el esquema de mercadeo multinivel más exitoso de la historia. Y créeme, al final de este video, comprenderás exactamente cómo la venta de perdones a creyentes desesperados financió catedrales, cruzadas y palacios papales, mientras la gente común vaciaba sus ahorros de toda la vida por un simple pergamino que prometía el cielo. Pero aquí es donde se vuelve realmente sorprendente. Esto no era solo una estafa religiosa de poca monta. Era una máquina institucional que operaba en continentes enteros, empleaba a miles de vendedores y generaba riquezas que eclipsarían a la mayoría de las corporaciones modernas. La Iglesia no llegó a este modelo de negocios por accidente. Lo diseñó, lo perfeccionó y lo defendió con la furia de cualquier corporación que protege su producto más rentable. Ahora, antes de entrar en los mecanismos de este mercado espiritual, déjame asombrarte con algunos números. En su apogeo, la venta de indulgencias generaba ingresos suficientes para financiar campañas militares enteras, construir proyectos arquitectónicos colosales y mantener los estilos de vida lujosos de la jerarquía eclesiástica. Estamos hablando de una operación financiera tan gigantesca que cuando finalmente colapsó, desató una de las conmociones religiosas y políticas más significativas de la historia humana. La historia comienza en los primeros siglos del cristianismo, cuando el concepto de penitencia era en realidad muy diferente de lo que llegaría a ser. Originalmente, si cometías un pecado grave, debías someterte a penitencias públicas, tal vez ayuno, oración o actos de caridad, para demostrar un arrepentimiento genuino y una transformación espiritual. Esto no tenía nada que ver con el dinero. Se trataba de una rehabilitación espiritual auténtica. Pero aquí es donde las cosas empezaron a ponerse interesantes. Alrededor del siglo III, los líderes de la Iglesia comenzaron a desarrollar el concepto de pena temporal. La idea de que, incluso después de que Dios perdonaba tus pecados, aún debías una deuda que debía pagarse, ya sea en esta vida o en el purgatorio. Piénsalo como una bancarrota espiritual. Aunque tu deuda hubiera sido perdonada, todavía tenías que trabajar para saldar los intereses. Este marco teológico creó el terreno perfecto para lo que eventualmente se convertiría en el sistema de indulgencias. Las autoridades eclesiásticas razonaban que si Cristo y los santos habían acumulado un enorme excedente de méritos a través de sus vidas perfectas y sacrificios, ese tesoro de méritos podía distribuirse para ayudar a los creyentes comunes a saldar sus deudas espirituales. Al principio, esto no era una empresa comercial. Las primeras indulgencias se concedían por actos verdaderamente meritorios: participar en cruzadas, construir iglesias, cuidar a los enfermos. La Iglesia veía esto como intercambios espirituales legítimos, donde las buenas obras generaban beneficios espirituales. Pero ya sabes cómo funcionan estas cosas. Donde hay demanda de salvación, siempre habrá alguien dispuesto a ofrecerla al precio adecuado. La transformación de práctica espiritual a empresa comercial ocurrió de manera gradual, casi imperceptible. Primero, las autoridades eclesiásticas empezaron a aceptar donaciones monetarias en lugar de actos físicos de penitencia. Su razonamiento parecía lógico.
Si eras demasiado viejo o enfermo para ir a una cruzada, podías financiar el viaje de otro. Si no podías levantar una iglesia con tus propias manos, podías pagar los materiales. Esto creó la primera grieta en la integridad del sistema. Una vez que el dinero se convirtió en sustituto aceptable del esfuerzo espiritual genuino, la puerta al abuso quedó abierta, y los líderes medievales de la Iglesia, enfrentando constantes presiones financieras por guerras, proyectos de construcción y el mantenimiento de su poder institucional, no dudaron en atravesar esa puerta. Para el siglo XI, el negocio de las indulgencias se volvía cada vez más sofisticado. El Papa Urbano II utilizó las indulgencias como herramienta de reclutamiento para la primera cruzada, prometiendo el perdón completo de los pecados a cualquiera que tomara las armas por Tierra Santa. Esto no era solo motivación espiritual, era financiación militar. La promesa de salvación ayudó a financiar ya. Poblar una de las campañas militares más costosas de la historia medieval. Pero la verdadera explosión llegó en el siglo XIII, cuando el Papa Inocencio III institucionalizó el sistema con la doctrina formal de las indulgencias. Este decreto papal creó esencialmente el marco legal de lo que se convertiría en el instrumento financiero más controvertido del cristianismo. La Iglesia ahora tenía permiso oficial para intercambiar misericordia por dinero, y abrazó esta oportunidad con entusiasmo emprendedor. El propio proceso de ventas era notablemente sofisticado para su época. La Iglesia desarrolló una jerarquía compleja de vendedores de indulgencias, desde comisionados papales en la cima hasta sacerdotes locales y mercaderes ambulantes en la base. Cada nivel se llevaba su parte, creando una estructura de reparto de ganancias que incentivaba tácticas agresivas de venta en todos los niveles de la organización. Estos vendedores de indulgencias eran esencialmente profesionales de ventas medievales, con materiales de mercadeo, territorios de venta y cuotas de desempeño. Viajaban de pueblo en pueblo con altares portátiles, documentación oficial y discursos cuidadosamente diseñados para extraer la máxima cantidad de dinero de cada comunidad que visitaban. La manipulación psicológica que utilizaban era absolutamente magistral. Los vendedores llegaban a los pueblos durante las fiestas religiosas, cuando las emociones espirituales estaban en su punto más alto. Comenzaban con sermones dramáticos sobre los tormentos del purgatorio, pintando imágenes vívidas de almas sufriendo durante siglos, mientras que sus parientes vivos podían darles alivio inmediato por solo unas pocas monedas. Luego venía la manipulación emocional que haría sentir envidia a los publicistas modernos. Apuntaban específicamente a los padres, describiendo cómo sus hijos fallecidos lloraban en el purgatorio, suplicando el alivio que solo una indulgencia podía proporcionar. Decían a las esposas que sus maridos sufrían tormentos inimaginables que podían terminar de inmediato con una simple compra. El lema de ventas más famoso, atribuido a Johann Tetzel, uno de los vendedores de indulgencias más exitosos, decía: «Tan pronto como la moneda suena en el cofre, el alma salta del purgatorio». Esto no era solo hipérbole de mercadotecnia, era la posición oficial de la Iglesia sobre cómo funcionaba el sistema. El pago equivalía a resultados espirituales instantáneos, sin preguntas, sin requisitos. Adicionales. La estructura de precios revela cuán calculado estaba este modelo de negocio. La Iglesia desarrolló complejas tablas de tarifas basadas tanto en la gravedad de los pecados como en la condición económica de los compradores. Los nobles ricos pagaban precios elevados por paquetes integrales de perdón, mientras que los campesinos comunes podían adquirir una salvación básica en planes de pago. Algunas indulgencias cubrían pecados pasados, otras otorgaban perdón anticipado por transgresiones futuras. Existían paquetes familiares que abarcaban a hogares enteros,
descuentos al por mayor para comunidades y opciones premium que incluían tramitación acelerada y beneficios espirituales adicionales. La Iglesia había creado, en esencia, un mercado de salvación de servicio completo, con opciones para cada presupuesto y necesidad espiritual. Los ingresos eran absolutamente enormes. Los registros históricos sugieren que, en algunas regiones, las ventas de indulgencias generaban más ingresos que los impuestos, el comercio o la producción agrícola. Este dinero financió la construcción de la Basílica de San Pedro, pagó ejércitos papales, sostuvo el estilo de vida lujoso de la jerarquía eclesiástica y financió campañas políticas en toda Europa. Pero quizá lo más sorprendente es que este sistema creó su propio ecosistema económico. Las ciudades competían por atraer a los vendedores de indulgencias debido a la actividad económica que generaban. Los negocios locales prosperaban durante los eventos de venta de indulgencias. Cambistas, taberneros y mercaderes se beneficiaban de las multitudes de peregrinos y penitentes que acudían a comprar mercancía espiritual. La Iglesia también desarrolló instrumentos financieros sofisticados alrededor de las indulgencias. Crearon sistemas de crédito para los compradores que no podían pagar de inmediato, establecieron alianzas con casas bancarias para manejar transacciones internacionales, e incluso idearon formas tempranas de pólizas de seguro espiritual que cubrían a múltiples miembros de una familia durante largos periodos. Esto no era solo comercio religioso, era capitalismo medieval en su forma más innovadora. La Iglesia fue pionera en técnicas de mercadeo, estrategias de segmentación de clientes y métodos de optimización de ingresos que no volverían a verse hasta la era moderna de la publicidad comercial. El éxito del sistema generó poderosos intereses creados que iban mucho más allá de la jerarquía eclesiástica. Los sacerdotes locales complementaban sus ingresos mediante comisiones de indulgencias. Los obispos regionales financiaban sus territorios con los ingresos de estas ventas. Incluso las autoridades seculares cobraban impuestos sobre las indulgencias, creando una compleja red de dependencias financieras que hacía extremadamente difícil cualquier intento de reforma. Pero el mismo éxito de este mercado espiritual contenía las semillas de su destrucción. A medida que las ventas de indulgencias se volvieron más agresivas y descaradas, comenzaron a generar oposición teológica y ética seria. Los reformadores religiosos empezaron a cuestionar si la salvación podía comprarse legítimamente y si la Iglesia tenía la autoridad para, en esencia, vender la misericordia de Dios. El punto de quiebre llegó a comienzos del siglo XVI, cuando la Iglesia lanzó una de sus campañas de indulgencias más ambiciosas para financiar la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. No era solo otro esfuerzo de recaudación, era una ofensiva internacional de mercadotecnia que llevó la credibilidad del sistema más allá de su límite. Las tácticas agresivas de Johann Tetzel en Alemania finalmente desencadenaron la explosión que se había estado gestando durante siglos. Cuando Martín Lutero presenció la comercialización descarada de la salvación, se sintió obligado a desafiar no solo la práctica, sino todo el marco teológico que la hacía posible. Las famosas 95 tesis de Lutero no eran meros argumentos teológicos académicos, eran un ataque directo al modelo de negocios más rentable de la Iglesia. Cuestionó la autoridad eclesiástica para vender la salvación, desafió la existencia del purgatorio como lugar donde los pagos podían aliviar sufrimientos y exigió transparencia sobre el destino real de los ingresos de las indulgencias. La respuesta de la Iglesia reveló cuán dependiente se había vuelto financieramente de las indulgencias. En lugar de responder a las preocupaciones teológicas de Lutero, las autoridades eclesiásticas se centraron inicialmente en proteger su flujo de ingresos. Intentaron silenciar a Lutero
no porque su teología fuera necesariamente errónea, sino porque sus críticas amenazaban su fuente de financiación más importante. Esta desesperación financiera condujo a afirmaciones cada vez más extremas sobre la eficacia de las indulgencias. Algunos vendedores prometían que podían perdonar pecados que aún no habían sido cometidos. Otros aseguraban que las indulgencias podían liberar almas del infierno mismo, no solo del purgatorio. Los discursos de ventas se volvieron tan exagerados que provocaron un escepticismo generalizado, incluso entre los creyentes más fieles. El impacto psicológico del sistema de indulgencias en la sociedad medieval fue profundo y duradero. Durante siglos, la gente común vivió con la ansiedad constante de que sus deudas espirituales se acumulaban más rápido de lo que jamás podrían pagarlas. Esto creó un estado perpetuo de inseguridad religiosa que la Iglesia explotó para obtener ganancias financieras. Las familias hacían sacrificios financieros devastadores para comprar indulgencias, a menudo empobreciéndose con la esperanza de asegurar la salvación de sus parientes fallecidos. El sistema creó una economía espiritual donde la seguridad religiosa se convirtió en un artículo de lujo que solo los ricos podían permitirse realmente, mientras que los pobres quedaban atrapados en ciclos de deuda espiritual y ansiedad. El colapso del sistema de indulgencias provocó mucho más que una simple reforma religiosa. Desestabilizó todo el orden económico y político medieval. Cuando la gente dejó de creer que la salvación podía comprarse, también empezó a cuestionar otras formas de autoridad de la Iglesia, incluidas las estructuras de poder político que la propia Iglesia apoyaba y legitimaba. El impacto financiero fue inmediato y severo. La Iglesia perdió su fuente de ingresos más confiable justo en el momento en que enfrentaba crecientes presiones políticas y militares. Esta crisis económica obligó a cambios fundamentales en la manera en que la Iglesia operaba, se financiaba y se relacionaba con las autoridades seculares. Pero quizá lo más significativo fue que la controversia de las indulgencias estableció precedentes importantes sobre la relación entre instituciones religiosas y actividades comerciales. El escándalo demostró la influencia corruptora de tratar los asuntos espirituales como productos de consumo y sentó expectativas sobre transparencia y rendición de cuentas en las organizaciones religiosas. El legado de las indulgencias medievales va mucho más allá de la historia religiosa. Este episodio ofrece lecciones cruciales sobre cómo las instituciones pueden corromperse cuando priorizan la generación de ingresos por encima de sus misiones declaradas. La transformación de la Iglesia, de guía espiritual a vendedora de salvación, deja lecciones atemporales sobre la integridad institucional y los peligros de comercializar valores sagrados. Los paralelismos modernos están por todas partes si sabes cómo buscarlos. Cada vez que las organizaciones religiosas priorizan la recaudación de fondos sobre el desarrollo espiritual, cada vez que las instituciones explotan los miedos y esperanzas más profundos de la gente para obtener beneficios económicos, cada vez que las figuras de autoridad utilizan sus posiciones para extraer recursos de poblaciones vulnerables, estamos viendo ecos del sistema de indulgencias medieval. La historia de las indulgencias también revela cómo los incentivos financieros pueden corromper gradualmente incluso a los sistemas bien intencionados. La Iglesia no comenzó intentando crear un mercado explotador. Empezó con prácticas espirituales legítimas que poco a poco evolucionaron hacia empresas comerciales a medida que crecían las presiones financieras y las oportunidades de obtener ganancias. Comprender esta historia nos ayuda a reconocer patrones similares en contextos contemporáneos, ya sea que analicemos el televangelismo, las prácticas de préstamos depredadores o cualquier sistema que se beneficie de la desesperación o la vulnerabilidad de la gente.
El modelo de indulgencias medieval proporciona un marco para entender cómo se desarrolla y se expande la explotación. La gran ironía es que, al intentar hacer la salvación más accesible mediante medios comerciales, la Iglesia en realidad la volvió menos accesible al crear barreras financieras que excluían a los pobres y desesperados. Esta contradicción entre la misión declarada y la práctica real se volvió tan evidente que acabó destruyendo por completo la credibilidad del sistema. La lección de hoy no trata solo de la historia medieval. Trata de reconocer las señales de advertencia cuando las instituciones pierden de vista sus propósitos originales y quedan capturadas por incentivos financieros. El sistema de indulgencias de la Iglesia ofrece una clase magistral sobre cómo las intenciones nobles pueden transformarse en prácticas explotadoras cuando fallan los mecanismos de control y los motivos de lucro superan a las consideraciones éticas. Así que la próxima vez que alguien intente venderte salvación, seguridad o soluciones a tus problemas más profundos, recuerda a los vendedores de indulgencias de la Iglesia medieval. Pregúntate quién se beneficia realmente de tus miedos, qué intereses están detrás de la transacción y si las promesas que se hacen son demasiado buenas para ser verdad. Porque si la historia nos enseña algo, es que cuando alguien asegura tener la solución a todos tus problemas, por el precio adecuado, probablemente estés frente a la última versión de una estafa muy antigua.